Él lo dio todo por amor, y terminó recibiendo la peor traición. Basado en hechos reales. Julián siempre había sido un hombre de principios, respetado por todos los que lo conocían. Trabajaba con disciplina, vestía su uniforme con orgullo y nunca olvidaba que lo más valioso de su vida era su familia. Desde que conoció a Carolina, sintió que el destino le había puesto en el camino a la mujer de sus sueños. Ella era encantadora, dulce, y tenía una sonrisa que parecía iluminar cualquier lugar al que llegaba. La relación entre ambos creció rápidamente, y no pasó mucho tiempo hasta que Julián decidió dar el paso más importante: casarse con ella. Para él, era la manera de sellar un amor que parecía eterno. Los amigos y vecinos los veían como una pareja ejemplar. Caminaban de la mano, hacían planes juntos y hablaban con entusiasmo del futuro que querían construir. Nadie dudaba de su felicidad. Julián confiaba plenamente en Carolina. En su corazón no existía espacio para la desconfianza, porque él estaba convencido de que ella lo amaba con la misma intensidad que él a ella. Su rutina diaria estaba marcada por la dedicación al trabajo y la ilusión de regresar a casa, donde siempre lo esperaba su esposa con una cena caliente y palabras de cariño. Lo que él no sabía era que, mientras vivía entregado a ese amor, un secreto oscuro comenzaba a crecer a espaldas suyas, amenazando con derrumbar todo lo que había construido. El uniforme que Julián vestía cada día era más que una prenda de trabajo. Era símbolo de honor, esfuerzo y compromiso. Para él, representaba también la promesa de darle a su esposa una vida estable y segura. Carolina, a ojos de todos, parecía valorar ese sacrificio. Lo acompañaba en eventos familiares, se mostraba orgullosa de su esposo y nunca faltaba la oportunidad de decir cuánto lo amaba en público. Pero en la intimidad, las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Había momentos en que se mostraba distante, distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Julián notaba esas actitudes, pero prefería convencerse de que era solo cansancio o preocupaciones sin importancia. Él jamás pensaría que su esposa pudiera tener otro motivo. Cada vez que ella evitaba mirarlo a los ojos o se encerraba en la habitación con el teléfono en la mano, él trataba de justificarla. Está ocupada, no quiero parecer desconfiado. Esa confianza ciega que tenía en Carolina se convirtió en la venda que le impidió ver la verdad. Y esa verdad, aunque oculta, crecía como una sombra. Todo parecía normal a simple vista, pero la calma era solo la antesala de una tormenta que estaba por estallar. El primer indicio apareció una noche cualquiera, cuando Julián regresó antes de lo esperado del trabajo. Encontró a Carolina hablando por teléfono en voz baja y, al verlo, colgó rápidamente. Cuando él preguntó con quién hablaba, ella respondió con una sonrisa nerviosa que era solo una amiga. Julián no dudó de su palabra, pero aquella inquietud quedó grabada en su mente. Días después, descubrió que Carolina había comenzado a salir con más frecuencia. A veces decía que iba de compras, otras que visitaba a una vecina, pero nunca daba detalles claros. Julián trataba de convencerse de que todo estaba bien. Se repetía a sí mismo que la confianza era la base del matrimonio y que desconfiar sería injusto. Sin embargo, el corazón tiene un sexto sentido. Y el suyo empezaba a decirle que algo estaba fuera de lugar, aunque su mente se negara a aceptarlo. La ansiedad comenzó a crecer en su interior. Ya no dormía tranquilo, y cada ausencia de Carolina se convertía en un martirio silencioso. Aquella voz interna que antes había callado se volvió ensordecedora. Le decía que debía abrir los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Un día, Julián decidió seguir su instinto. Después de terminar su turno, en lugar de regresar a casa a la hora habitual, tomó un camino distinto y llegó de sorpresa. Al entrar, notó que Carolina no estaba. La casa estaba en silencio, pero sobre la mesa encontró el bolso de su esposa, lo que significaba que no había salido a hacer compras como ella había dicho. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en su mente, aunque él aún se negaba a aceptar la posibilidad de una traición. Caminó por la sala, miró alrededor, y no tardó en encontrar el celular de Carolina sobre el sofá. La pantalla aún mostraba un mensaje entrante. Con manos temblorosas, Julián lo tomó y leyó unas palabras que lo dejaron sin aliento. Nos vemos en el lugar de siempre. Te extraño. Sintió un vacío en el pecho, como si el suelo se abriera bajo sus pies. La duda ya no era duda. Era la primera señal clara de que algo andaba mal. Aquella noche, Julián no pudo dormir.
Sus pensamientos se llenaron de imágenes, preguntas y un dolor que parecía imposible de contener. Al día siguiente, intentó actuar con normalidad frente a Carolina. La observó preparar el desayuno, sonreír como si nada hubiera ocurrido, y hablar de planes simples para el fin de semana. Julián la miraba en silencio, luchando contra las emociones que lo consumían por dentro. Una parte de él quería creer que había una explicación inocente. Pero otra parte, más fuerte, le gritaba que estaba frente a una mentira bien disfrazada. Carolina notó su mirada distante y le preguntó si todo estaba bien. Él respondió con un simple sí, ocultando la tormenta que lo invadía. No era el momento de confrontarla. Antes necesitaba pruebas, algo que le confirmara lo que sospechaba para no vivir con la duda. Esa mañana tomó la decisión, descubriría la verdad, aunque le destrozara el alma. Y con esa decisión, la historia tomó un giro del que ya no habría regreso. Julián comenzó a observar a Carolina con más atención. Cada llamada, cada excusa, cada gesto era analizado en silencio. Anotaba en su mente las horas en que salía y los lugares a los que decía ir. Poco a poco, el patrón se volvió evidente. Siempre había una amiga a la que visitar, pero nunca mencionaba un nombre concreto ni llevaba consigo nada que justificara esas salidas. Julián, que durante años había sido un hombre confiado y tranquilo, ahora vivía como un investigador en su propia casa. Aún así, el dolor era enorme. Él no quería ser un espía, él quería volver a ser el esposo que confiaba ciegamente en su mujer. Pero algo en su interior le decía que ya nada sería igual, que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Y en efecto, lo que estaba por descubrir superaría todo lo que había imaginado. Una tarde, tras terminar su turno, Julián decidió seguir a Carolina sin que ella lo notara. La vio salir apresurada, con el mismo bolso de siempre, y tomar el camino hacia el centro de la ciudad. Su corazón latía tan fuerte que sentía que podía delatarlo. Cada paso que daba era una mezcla de miedo, rabia y tristeza. Carolina entró a un café discreto, de esos donde pocas personas reparan en los demás. Julián la observó desde fuera, escondido tras un poste. Minutos después, un hombre apareció y se sentó frente a ella. Se saludaron con un gesto que no dejaba lugar a dudas. Había complicidad. Julián apretó los puños con fuerza. Ver con sus propios ojos lo que temía fue como recibir una puñalada en el alma. Carolina sonrió de una manera distinta, una sonrisa que hacía tiempo no compartía con él. Esa fue la confirmación más cruel. En ese instante, Julián entendió que la traición ya no era una sospecha, era una realidad frente a sus ojos. Podría haber entrado de inmediato, enfrentarlos allí mismo, pero no lo hizo. Algo dentro de él le pidió calma, aunque su interior ardía como fuego. Sacó su celular e hizo lo que nunca pensó que haría. Tomó una foto de Carolina y aquel hombre juntos. No lo hizo por venganza, sino porque necesitaba pruebas, necesitaba dejar de sentir que todo era producto de su imaginación. Permaneció varios minutos observando, y cada gesto entre ellos era un puñal más. Las miradas, las risas, la cercanía. Julián sintió que el tiempo se detenía, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Su respiración era agitada, su mente un torbellino. ¿Cómo podía ser que la mujer por la que había dado todo lo hubiera traicionado de esa manera? Con el alma rota, se marchó en silencio, sin que Carolina lo notara. Ese día supo que su vida ya no volvería a ser la misma. Esa noche, al regresar a casa, Julián la encontró como si nada hubiera pasado. Carolina lo recibió con una sonrisa y un abrazo, como si en el café no hubiera compartido momentos con otro hombre. Él la observó en silencio, con el corazón hecho pedazos, pero sin decir una palabra. Su estrategia era clara: esperar el momento adecuado para enfrentarla. Mientras cenaban, ella le contaba anécdotas triviales, y cada palabra que decía era como una mentira más sobre la mesa. Julián apenas podía contenerse. El dolor lo quemaba por dentro, pero su disciplina y autocontrol lo mantenían firme. En su mente, ya había decidido que no dejaría pasar más tiempo. La traición debía salir a la luz, y ella tendría que mirarlo a los ojos cuando le mostrara la verdad. Esa noche, en la soledad de la habitación, revisó una y otra vez la foto que había tomado. Cada vez que la miraba, el dolor se hacía más profundo. El amanecer traería consigo una confrontación inevitable, y Julián estaba decidido a enfrentar a Carolina sin miedo. A la mañana siguiente,
Julián se levantó con el corazón pesado, pero con la determinación de no seguir viviendo en silencio. Preparó el desayuno como de costumbre, intentando aparentar calma, aunque sus manos temblaban levemente. Carolina apareció con una expresión tranquila, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Él la observó con una mezcla de tristeza y enojo. Era la mujer que había amado con toda su alma, pero también la que había quebrado su confianza. Decidió comenzar la conversación con suavidad, preguntándole qué planes tenía para el día. Carolina, sin sospechar nada, respondió con la misma excusa de siempre: iría a visitar a una amiga. Fue en ese momento cuando Julián sintió que la verdad debía salir a la luz de una vez por todas. «Carolina, ¿estás segura de que me estás diciendo la verdad?», preguntó Julián con voz firme, pero sin levantar la voz. Ella lo miró confundida y, tras unos segundos, sonrió como si quisiera desarmar la tensión. «Claro que sí, Julián, ¿por qué dudas de mí?», respondió mientras intentaba seguir con su rutina. Entonces él sacó el celular de su bolsillo y puso sobre la mesa la foto que había tomado la tarde anterior. Carolina se quedó helada. Su rostro cambió de inmediato, y esa sonrisa segura se desmoronó como un castillo de arena. No pudo responder. El silencio en la habitación se volvió más pesado que cualquier palabra. Julián, con lágrimas en los ojos, repitió: «¿Por qué me hiciste esto?». Carolina intentó balbucear una explicación. Dijo que era un viejo amigo, que se habían encontrado por casualidad. Pero las imágenes hablaban por sí solas, y Julián ya no estaba dispuesto a escuchar excusas. «No es solo un amigo, Carolina. Yo estuve allí. Vi cómo lo mirabas, cómo sonreías, esa sonrisa que ya no tenías para mí». Ella bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. El silencio de su confesión no verbal fue más doloroso que cualquier palabra. Julián sintió como el amor que había sentido durante tantos años se convertía en cenizas en cuestión de segundos. El dolor era insoportable, pero había en él también una extraña paz. Al fin conocía la verdad. Esa mañana, su hogar dejó de ser el refugio que había soñado. Ahora era solo un escenario vacío donde reinaba la traición. Después de aquella confrontación, Julián no volvió a ser el mismo. Sus días transcurrían entre el trabajo y un silencio profundo que lo consumía por dentro. Carolina intentó acercarse, pidió perdón entre lágrimas, pero las heridas eran demasiado profundas. La traición no se borra con palabras, y mucho menos cuando el amor había sido entregado sin condiciones. Julián sabía que debía tomar una decisión: seguir viviendo con la mujer que lo había engañado o liberarse de aquel dolor para siempre. No era fácil, porque aún existían recuerdos, momentos compartidos, y una parte de él que todavía la amaba. Pero el respeto por sí mismo era más fuerte que la costumbre de seguir juntos. Con lágrimas en los ojos, le dijo a Carolina que todo había terminado. Carolina, desesperada, intentó detenerlo. Le suplicó que la perdonara, juró que había sido un error, que aún lo amaba. Julián la escuchó en silencio, pero ya no veía en ella a la mujer que conoció años atrás. Lo único que veía era el reflejo de una mentira que había destruido sus cimientos. Esa noche, recogió algunas de sus cosas y salió de la casa que tanto esfuerzo le había costado construir. El dolor era insoportable, pero también sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Había perdido un amor, sí, pero también había recuperado su dignidad. Y ese era el primer paso hacia una vida nueva, aunque tuviera que reconstruirla desde cero. Con el tiempo, Julián comprendió que la traición de Carolina no era el final de su historia, sino el inicio de otra etapa. Aprendió que la confianza es un tesoro que nunca debe darse por sentado y que el amor verdadero no traiciona. Su dolor se convirtió en fuerza, y su experiencia, en una lección que lo marcó para siempre. A veces, la vida nos rompe en pedazos para enseñarnos a levantarnos más fuertes que antes. Julián, aquel hombre que había entregado todo, supo que no había perdido. Había ganado la oportunidad de empezar de nuevo. Y aunque las cicatrices quedaron en su alma, también quedó la certeza de que merecía un amor sincero. Porque al final, lo que parecía el peor final, se transformó en el comienzo de su libertad. ¿Qué harías tú en el lugar de Julián? ¿Perdonarías a Carolina o apoyarías a Julián? Deja en los comentarios para saber tu opinión y no olvides de suscribirte para continuar recibiendo historias reales conmovedoras como esta. Cuando la traición toca a tu puerta, no destruye tu vida,
solo abre el camino hacia una verdad que te hará más fuerte.